Unos venimos cansadísimos, otros venimos trasnochados, otros caminan o viajan kilómetros, pero es tan triste porque cada vez las noticias que Dios quiere darte, las personas las quieren hacer como más lejos, más indiferentes. La Biblia dice que cuando Él invitó a las bodas, uno tenía que ir a enterrar a su muerto, el otro tenía que ir a una fiesta. Pero ¿sabe la sublime gracia de Dios? Por la mañana, cuando escuché a la pastora María, que nos hablaba de fe, uno se considera y dice, Señor, ¿en qué yo me falta más fe? ¿Cierto? Y yo, mientras que la pastora Esther hablaba, el Señor me hacía sentir que Dios te está, reubicando a tu lugar, ¿o no? ¿Cuántos oran así? ¿Cuánto oramos así? Vamos, yo tengo que meterme primero. ¿Cuánto oramos así? ¿Cuánto hemos dejado la palabra de Dios a un lado y ya no nos conocemos a nosotros mismos? ¿Cierto? Por eso que viene el enemigo y, como decía la pastora Miriam, ahora nos dio tanto y no aprovechamos nada, ¿cierto? Tenemos todo, dice, fuimos trasladados a lugares celestiales y ahí nosotros extendemos nuestra mano y tomamos, ¿o no? Y si nosotros fijamos nuestra condición de mujer, tenemos tantas áreas que tenemos que suplir, tantos lugares donde tenemos que mover, tanta fe donde tenemos que usar, tantas palabras que tenemos que entender para poder vivir el día de la mañana a la noche, porque en todas las funciones Dios quiere habitar. En todas las funciones no hay ninguna sola en donde Dios no quiere ser el principal protagonista de nuestra vida. Y si tú te das cuenta que el día se va y llega la sombra en la noche, y lo primero que hace el Espíritu Santo es que empieza a hacer un recorrido contigo, ¿o no? Y tú vienen a ti, a tu memoria, qué es lo que hiciste en el día y cuántas veces usamos la palabra. ¿Cuántas veces me confrontó el enemigo y cuántas veces me confrontó Dios por no haber hecho como Él quiso? Y desde ese punto, Dios te reestructura. Y me dio gusto porque me dio tanta alegría porque la pastora decía, y por la fe. Lo primero que el hombre y la mujer tiene cuando viene a Cristo, que Dios nos regala una medida de fe. Porque si no fuera así, no estaría aquí. Mis ojos no verían lo que Dios me está mostrando, a pesar de que mi vida está desarmada, herida, triste. Yo no vería lo que hay más allá. Y para ver lo que hay más allá, tengo que avanzar. No hay forma ninguna. Porque si yo me escondo en mi problema y me quedo agazapada ahí, no voy a ver. Recordemos a los 10 espías. ¿Qué hizo el hombre cuando mandó allá? Que fueran a reconocer la tierra. Cuando nosotros nos quedamos embarazados, las mujeres, gestamos algo por la fe. ¿O no es por fe? Y empezamos a sentir cada movimiento de nuestros hijos y empezamos a amar a ese ser que está viviendo dentro de nosotros. Y empezamos a ver por fe cómo va a ser nuestro hijo o nuestra hija. Lo mismo hace en el reino espiritual el proceso que tenemos en Cristo Jesús. Te embarazas de algo precioso y tú sabes que cuando tú das vida, estás dando vida por fe. ¿Cuántos sabemos aquí que estamos embarazados espiritualmente? Yo me desarmó la palabra, yo no era esta palabra que traía, pero el Señor me está diciendo. ¿Cuántos nos hemos embarazado espiritualmente? ¿Cuántos ahora estamos embarazados?
¿Cuánto le estamos pidiendo a Dios hijos espirituales? ¿Cuánto estamos soñando en el reino espiritual para ver, dar a luz los propósitos que tiene Dios con nosotros? Porque tú das a luz. Y cuando tú das a luz espiritualmente te das cuenta porque algo sucede. Hay una transformación, hay un proceso y hay un alumbramiento espiritual donde Dios quiere solamente darte a entender que estás hecha para dar vida. Nada más. Que te tienes que morir 1000 veces, no hay forma de negarlo porque morimos a nosotros para dar vida. Y cuando morimos a nosotros mismos nos duele. Nos duele. Y si miramos las funciones que tiene el morir, nos damos cuenta cuántas de las funciones como mujeres cumplimos para que algo suceda nuevo. Me toca tanto esa palabra cuando dice que el cielo y la tierra se unen. ¿Y sabes qué es lo que produce eso? Tu oración. Cuando vienes delante de la presencia de Dios y vienes ahí, encuentras el punto exacto de tu oración, los cielos descendieron y se unió la tierra y hecho está en el nombre de Jesús. Se van a reír porque yo no traía esta palabra, yo traía otra palabra, pero estaba mientras que la pastora ahí estaba hablando, vino a mí esta palabra y dice así, según de Timoteo 1:7, y dice así, porque me empecé a mirarme como mujer, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, escucha, de amor, de dominio propio. 3 cosas importantes. Por tanto, dice, y lo confirmó la pastora Miriam, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa las aflicciones por el evangelio según el poder ¿de quién? De Dios. Cuando me invitaron a esta conferencia, el Señor colocó a Débora en mi corazón, que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando ahora. Pero sin embargo, a medida que va pasando la palabra, el Señor me hizo entender que como mujer, lo primero que se gesta, decía yo, que era la fe, pero también Dios nos dio espíritu de valentía. Uno cuando está en los dolores de parto le dice al hombre, tú quisieras estar ahí, ¿o no? ¿Han visto a un hombre cuando tiene cálculos renales? Los dolores son tan iguales, usted que lo sabe y trabaja ahí, los dolores fueron tan iguales como si fueran dolores de parto. Pero Dios no nos dio espíritu de cobardía. O sea, Dios consideró tu vida como mujer y al hombre como hombre, porque no hay que descartar de lo que Dios hizo con él, porque en nuestra cabeza le dio un espíritu de valentía. Yo siempre digo que para servir a Dios hay que ser valiente. Los cobardes no arrebatarán el reino. ¿Sabes por qué? Porque los valientes lo arrebatan y no lo arrebatan allí atrás de las trincheras, lo arrebatan frente a la misma guerra. ¿Cuántas guerras estamos viviendo? Solamente cierra tus ojos, entra en la oración y te das cuenta que la guerra está. Pero Dios te dio espíritu no te dio espíritu de cobardía, te dio espíritu de amor y ¿de qué? De dominio propio. O sea, las armas están ahí, tú las usas, ¿o no? ¿Qué dijo en delante? ¿Qué teníamos? Armas, ¿cierto? Las usábamos en el nombre de Jesús, decía la pastora Esther. ¿Qué dijo? Hay que creer a la palabra de Dios.
No es que yo estoy contando una fábula, estoy contando lo que la Biblia dice. Y la Biblia habla de que aflicciones vamos a tener o no. ¿Tú has frotado una alelí? ¿Tú le sientes el olor a la alelí? ¿Al lirio de los valles? Dice, yo leía por ahí, que se frota y mientras más se frota, la esencia y el perfume es precioso. Así Dios trata a nosotros para que salga la esencia de tu vida. Dios conoce tu naturaleza y conoce lo que Dios colocó en ti. Y muchas veces nos quedamos más llorando que avanzando. Y cuando tú lloras tienes que avanzar. Porque Dios te dio espíritu de valentía y de dominio propio. Pero te dio una cosa que es clave para nosotros. ¿Y sabes cuál es? Es el amor. Si nosotros no tuviéramos amor, no podríamos empezar y emprender esta vivencia con Cristo. Porque en Él se graficaron todas las cosas. Dice que por amor vino a esta tierra a morir por ti y por mí. Por lo tanto, Él me regaló una capacidad de amor. Y la capacidad de amor es que yo amo a Jesús por sobre todas las cosas. Porque sé que Él es mi Dios. Él es mi Señor. Y el amor te hace vivir confiado. Si no tuvieras amor, ¿tú podrías confiar? Cuando te enamoraste de tu esposo, lo primero que sentiste fue amor. Y confiaste tu vida a Él. Y al Señor de la misma manera. Por lo tanto, si Él me ama, yo estoy capacitada para amar a otros. La Biblia habla de que si yo, como primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo, ¿cómo? ¿Es así? Volvemos ahí a la palabra. Por lo cual te aconsejo, el 6 dice, que avives el fuego del don de Dios que está cerca, que está en ti por la imposición de mi mano. Estamos hablando que era Pablo con Timoteo, ¿cierto? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Poder, dilo contigo, poder, amor y dominio propio. Dios, a través de Pablo, cuando enseñaba a Timoteo, pensó en estas tres cosas porque nosotros los seres humanos nos caemos en estas tres cosas. Cuando viene al otro día me sucedía una situación que fue triste, fue fea, pero mi primera reacción fue de enojo. ¿Tenía dominio propio ahí? Estoy hablando de mí, porque no puedo hablar de ti, tengo que hablar de mí. Entonces me hizo recordar el Espíritu Santo que yo tengo que tener dominio propio. Porque voy a decir en chileno, voy a dejarla embarrar si no lo hago. ¿O no? Tres cosas importantes que están en ti como mujer y en mí. Y estas tres cosas importantes estuvieron en Débora. Estudiando a Débora, que era una mujer que estaba capacitada y trabajaba en un área que se hacía de juez, ¿sí o no? Su desempeño tenía que ser justo. Y era valiente. Y tenía dominio propio. Y fíjate que ella fue elegida. Y le dijo a su esposo que la gloria no iba a ser de él, sino iba a ser de Dios. En lo que fuera a emprender. Por eso esta tarde ha sido bien especial para mí. Porque cuando Dios habla a Timoteo, lo habla como el discípulo. Cuando Dios nos habla como a nosotros, también nos está hablando como a sus discípulos. Pero cuando Dios le habla a Débora, Jueces 4,
9 dice así: ella dijo, iré contigo. Había una situación donde necesitaban un general para ir a pelear la guerra. Y ella tenía a su esposo a su lado. Y Barak se sintió intimidado, pero la valentía la tenía ella. Voy a hablar del matrimonio. ¿Cuántas Déboras hay en esta noche, en esta tarde aquí? Hay hartas Déboras. Primero hablamos de 3 cosas: amor, dominio propio, poder y dominio propio. Y miren lo que ella dice acá. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Ceder. Estaba valiente ella. Y le dijo al tiro al esposo, y no lo pasó a llevar, porque el hombre habló primero, pero él se sintió. Pero Dios te dio amor y dominio propio. O sea, tú puedes pelear la guerra por tu casa, ¿o no? No es que no la pelee él, pero Dios te dio autoridad a ti. Eso es lo que Dios quiere decir en esta tarde. Te dio autoridad a ti y a mí para pelear la batalla. ¿Sabes por qué? Porque en la sabiduría de Dios, Dios te dio autoridad. Porque en el dominio propio, Dios te dio autoridad. Y es tanto que yo pude disfrazar, dije aquí, escribí, ella era una líder, ¿cierto? Era valiente, tenía autoridad. ¿Qué más tenía? Visión. Veía hacia adelante. Y era determinante la situación. Dios bendice al hombre, pero también bendice a la mujer. Solamente la diferencia que es que nosotros trabajamos bajo autoridad. Y cuando esa autoridad que Dios le dio al hombre, y nosotros bajamos, y en esa autoridad que tú peleas la batalla, Dios te da una determinante victoria. No solamente con tu vida, sino también con la de tu casa, la de tu familia, la de tus hijos. Y podemos decir, como decían todas las pastoras en esta tarde, que uniendo la fe, uniendo la declaración, uniendo la posición que usted nos hablaba ahora, con autoridad, nos hace Dios entender que estamos capacitados para pelear la guerra. Él nos ofrece la victoria en nuestras manos. Pero tenemos que tener dominio propio, sino que sin el dominio propio echamos a perder las cosas. Porque tenemos que entender que Dios es un Dios de espíritu y trabaja en el espíritu con nosotros. El Dios añade frutos y Él coloca fuerza, porque dice su palabra que no es con mi fuerza, sino el poder de sus fuerzas. ¿A cuánto les ha costado perdonar? Porque queremos perdonar en nuestra carne, pero perdonar significa que Él nos capacitó para perdonar. ¿A cuánto a lo mejor queremos pelear la guerra y me canso porque no sirvo así? Sino en el poder de sus fuerzas. Por eso cuando más adelante yo tengo aquí y escribía estas verdades, porque descubrió la necesidad y supo qué hacer. ¿Cuántas mamás han descubierto la necesidad de su casa? ¿Pero quién te lo da? ¿No es el Espíritu Santo? Te da visión. Te hace mover en el Espíritu. Y aunque tu hijo no te cuente su verdad, tú ya la sabes. ¿O no? Ella descubrió la necesidad del pueblo. Pero Dios como mujeres a nosotros nos enseña a descubrir la necesidad de la situación que vivamos. O sea, ¿podemos ver entonces? Si es por el Espíritu. Y el Espíritu quitó la venda de nuestros ojos, destapó nuestros oídos y nos dio un corazón sensible para saber en el momento perfecto lo que Dios nos ha dado. Amor, vuelvo, poder, dominio propio. ¿Estamos aquí?
En el 2 dice, porque su confianza plena estaba en ¿quién? Estos son puntos que yo anoté de Débora. Porque su confianza plena estaba en ¿quién, Débora? En Dios. Se nos van los ojos de repente hacia el lado, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. Mi esposo va a ganar más. ¿En quién te ha puesto mi confianza? En el dinero. Y yo le aprendí ahora como usted. El día le dijo a ella, pida 500.000 pesos, pídale 500.000 pesos y más. Yo aprendí a orar por eso y por más. ¿En quién te ha puesto mi confianza? En Dios. Porque los tesoros que están escondidos de fuera son tuyos y son míos. Mi provisión es Él. Yo me voy a vender y esta semana me dio risa. Ahí yo vi que el dominio propio estaba trabajando en mí. Llegué al Ezequiel, porque Pastora María está con el Ezequiel nuevo ahora, ella va siempre para allá. Y en la mañana me levanté y le dije, Señor, toma control de mí, de todo lo que yo vaya a hacer este día, tú eres mi dueño y yo vivo por ti. Y llegué a entregar mis almuerzos y estaba lleno de comerciantes, lleno. ¿Te cree que me dio rabia? Me largué a reír. Me acordé de lo que había orado en la mañana. Dios movió algo, y lo digo como un testimonio. Llegó mi cliente y como nunca mis clientes me daban besos, me decían, tía. Pero no sabe lo que el hombre, Dios estaba creando autoridad a mi alrededor. Cada abrazo que me daba la gente. Y los otros comerciantes me miraban, la conocen. Yo sentía el murmullo del Espíritu porque tú se das cuenta. Hoy la conocen. En media hora tenía todo vendido. Es mi Padre, es mi proveedor, es mi sustentador. No vivo por lo que el hombre me da, sino por lo que Dios me da. Confío mi corazón en el Señor. Porque no se quedó sentada bajo la palmera, sino que se levantó. Ella se sentaba particularmente bajo una palmera, ¿cierto? Y seguramente ahí meditaba. Y cuando tú te sientas, tú detienes el proceso de fe. Me voy a quedar aquí sentada llorando lo que estoy viviendo. Y empiezas a meditar y al otro lado el enemigo empieza a cranear en tu oído. Y te empieza a encontrar un momento para hablarte de lo que estás viviendo. Pero si tú te paras y vas y empiezas a adorar, también lo viví ahí hace poco, en medio de un dolor que estaba viviendo me puse a adorar. Me tiré de guata, me levanté, caminé y le decía a Dios, no lo entiendo, pero tú eres mi Dios, y empecé a adorar. Avancé. Me paré. Y le dije, Señor, tú eres mi dueño, no lo entiendo, pero no importa. Ella se paró de donde estaba sentada en la palmera. No se quedó sentada, caminó, avanzó. Porque ella era Débora y tenía que ir a la guerra. Y el 4 dice, porque fue su decisión, porque fue con decisión sabia, escuchen esto, sabia, piadosa y positiva. ¿Qué nos pide Dios? Que seamos misericordiosos. Usted lo acaba de decir, pastora. Que seamos misericordiosos. Es un encargo de parte de Dios que no nos falte la misericordia. ¿No te había visto, pastora, ahí? Dios es uno de los, ¿cuánto se llama? Los requisitos que el corazón del hombre no tiene que acabarse la misericordia. Porque cuando te hacen algo, lo primero que quieres es, ¿o no? Débora era sabia, piadosa y misericordiosa. Es algo que tiene que estar. Porque la victoria está, pero no nos debemos olvidar que tenemos que tener todas las áreas suplidas para que Dios nos dé la victoria. Porque dio
al pueblo como que si fuera la madre espiritual. ¿Cuántos han sentido amor por otros sin ser sus padres? Aquí hay hartas mamás espirituales, digo. Nunca digan no tengo hijos porque tienes millares. Y si tú, como alguien por ahí me dijo, si tú empiezas a pedirle a Dios que Dios bendiga tu ministerio, dile por causa de su nombre. Por causa de Él eres mamá. Por causa de Él eres mamá. No por causa tuya, yo no valgo nada. Causa de Cristo, Él. Entonces, Dios empieza a agregar a tu corazón piedad, misericordia y sabiduría. Porque las mamás necesitamos sabiduría. ¿O no? El hijo no me puede, el hijo va a venir, pero yo tengo que actuar en sabiduría. ¿Cierto? Y los hijos espirituales también van a buscar sabiduría. Pero a veces yo me caigo. No soy sabia. Pero debo demandar a Dios, ¿cierto? Y Débora tenía esas cualidades que Dios fijó sus ojos en ella. Porque se levantó en el tiempo que Dios lo tenía todo determinado, ni antes ni después. Impulsiva yo. Cometo errores. ¿Debo yo hacerlo en el tiempo de Dios? A veces no es necesario, no es bueno hablar antes. Dile, Señor, que te dé el momento. En el momento justo. Determinado, se levantó en el momento justo para ir. Porque se había podido quedar. Pero Dios le estaba enseñando y ella tenía algo que Dios vio que era importante para que peleara la batalla. Era una mujer determinante, pero determinada en el tiempo de Dios. No de ella, de Dios. Porque fue capaz de influenciar a todo un pueblo para poner su confianza en Dios. Ahí sí que Dios nos pilla. ¿A cuánto influenciamos nosotros como mujeres? A veces nosotros somos culpables de los estados de nuestros esposos porque le influenciamos mal. Dios no estaba manteniendo esa situación. Podemos influenciar con el poder de Dios a millares a nuestro alrededor, a toda nuestra familia. Porque como jueza ella sabía todas las leyes, pero Dios la quería usar para una gran victoria. Y ella era capaz de influenciar con su valentía y con todo su ser a otros. ¿Estás influenciando bien a otros? ¿Estaremos influenciando bien a nuestra familia? Porque nuestra familia primero, la que es influenciada, ¿o no? Yo veo que siempre la Blanquita influencia a todos sus hijos y todos son artistas ahora. Porque supo administrar su tiempo para ser esposa, para ser juez y para ser profetisa. La Biblia habla, hay tiempo para reír, para cantar, para llorar, para saltar, para bailar. Hay tiempo para todo. Y en el tiempo que Dios nos dio a nosotros como mujeres, dice que debemos saber administrar nuestros tiempos. Y es probable que en eso a lo mejor somos alcanzados. Porque a lo mejor no tenemos tiempo para orar en la tarde, pero a lo mejor si nos levantamos de mañana. O de repente yo tomo la mano de mi esposo cuando estoy muy cansada y oro en la cama. ¿O no? ¿No te escucha Dios? Te escucha igual. Hay tiempos tan apremiados para mí que Dios también me ha tenido que enseñar que mi trabajo empieza a las 6:30 y yo a las 5 me levanto para estar un ratito con el Señor. Porque sé que no voy a tener tiempo en el día. Pero administrar tus tiempos es administrarlos con Él. Y vas a encontrar la victoria. Porque sirvió con amor y devoción. Porque cuando Dios le dio la victoria, ella hizo algo tremendamente importante. Ella le dio la gloria a Dios primero. Dios en esta tarde nos dio poder, amor y dominio propio. Pero cada vez que haya una victoria en tu vida, recuerda que pasa y es tuya la gloria, Señor.
tuya la gloria. El pastor Ron, ¿lo conociste? ¿Tú lo conociste, pastor Ron? La Jimena lo conoce. Él nos enseñaba, cada vez que prediques la palabra, cada vez que ores por alguien, cada vez que tengas una victoria, nunca te olvides que la gloria no es tuya, sino del Padre. Pásala, la pastora María lo conoció. Pásala es del Señor. Si tú le das la gloria, como en esta tarde ella nos enseñaba, a través de declaración de fe sobre los hijos al Señor, nunca te olvides que la victoria va a ser tuya. ¿Tienes tu sublime gracia, sublime gracia ahí en el computador? ¿De vasija rota? ¿Puedes poner un... ¿Ah? ¿Sí? Por lo tanto, dice su palabra, en este tiempo Dios necesita muchas Déboras. Muchas Déboras que nos levantemos firme ante las circunstancias y los cambios de estos tiempos, porque los cambios de estos tiempos ya vinieron. Y sabes que el ladrón vino, cuando él mira para robar, matar y destruir, primero ve cómo está tu casa. Y si tu casa está desprovista de lo que la palabra de Dios te enseña, porque Él te dio autoridad, el ladrón va a venir y va a robar. Si tú como Débora, yo como Débora nos paramos firmes en el Señor, tenlo por seguro que ninguna cosa, ni un tilde de ni un pelito de tu cabeza va a ser tocado. Porque la autoridad que Dios te dio a ti como mujer, como madre, como esposa, como hija de Dios, aquí dentro y fuera de la iglesia, Dios te va a regalar una victoria tremendamente grande, porque vas a poder discernir los tiempos. Vamos a poder pararnos a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a tomar las decisiones en el tiempo correcto, porque en el tiempo correcto Dios necesita que tú y yo alcemos nuestra voz y podamos decir: Dios es con nosotros, Dios es conmigo. Y yo puedo reprender y yo puedo deshacer las obras que el enemigo pretende arrasar con lo que ya Dios te regaló a ti y a mí. Hermana, si de alguna manera las circunstancias pusieron tus ojos vedados, la palabra de Dios dice que Él sacó la venda de tus ojos. La palabra de Dios te dice que en el conocimiento de su verdad está tu autoridad. Porque cuando nosotros no conocemos lo que la palabra de Dios dice, es cuando la ignorancia arrincona al hombre y lo hace hacer un ser humano inerte. Pero Dios te dio vida. Dios te dio toda autoridad para reprender lo que en este tiempo el enemigo quiere hacerte entender que no vales nada. No es verdad. Mírate en el espejo y ve lo precioso que Dios ha hecho contigo. Lo valioso que ha hecho Dios en ti. Cuando dijo que la sangre del Cordero te dio toda autoridad, descendió al Hades y te entregó las llaves. No hay derecho. Dios ya lo hizo y consumado está. Hecho está en el nombre de Jesús. Yo te animo en esta tarde a que cuando vienes al Señor lo haces creyendo que Él te dio toda autoridad para vencer. No importa lo que estés viviendo, porque hay momentos en que tú te deshaces llorando. Y yo pienso y digo que quizás como a Elías, que Dios le permitió 3 días. El primero lo dejó estar, fíjate cuando dice ahí. El segundo le dice: ¿qué haces ahí? Y el tercero le dice: levántate, bebe y come, porque largo camino te resta. Y esta noche, esta tarde, yo te digo, si estás viviendo alguna situación que te ha hecho quedarte tirada en el camino, puedas oír la voz del Señor que te dice: levántate, come, porque largo camino te resta. Ni aunque te alumbren tus pelos blancos, mis canas quizás escondidas, todavía me queda un largo camino que recorrer. Y en ese camino
Es cuando tú y yo vamos a aprender a vivir en paz y en armonía con el Espíritu Santo, porque conozco de Él y tengo el discernimiento de saber que yo soy su hija. ¿O no? ¿Te puedes poner de pie en esta noche? ¿En esta tarde? Si hay aquí alguna mujer que está viviendo momentos tan difíciles como para no querer levantarse y no querer entregarle esa carga, porque muchas veces venimos acá y no le entregamos nuestra carga al Señor, nos la llevamos otra vez, aunque la palabra haya sido poderosa. Cuando Dios determinó este tiempo de avanzar, cuando Dios puso este tiempo de decir que tienes que continuar, que tienes que romper esas murallas y decir y de publicar que Dios es tu Dios y anunciarle a otros la palabra de Dios. No te dé vergüenza si en un supermercado, en la calle, le tienes que anunciar que Jesús es Dios, que Jesús es poder, que Jesús es vida, que Jesús es salud. Avanza y publica lo que Dios te dio. Publícalo. No guardes silencio, porque eres una Débora más. Una Débora que Dios ha construido paso a paso, como diamante cuando sacó el brillo. Dios no te llamó a estar escondido detrás, sino que salgas a la luz, porque Dios va contigo. Lo decía el Señor en esta tarde. Él va contigo donde quiera que vayas. Y cuando Él va contigo, no le temas a la adversidad, ni le temas a la imposibilidad, sino confía, porque Dios te ha dado la victoria. Dios ya te dio la victoria. Alza tu brazo. Hubo un hombre que dice, y fue Josué, me parece, que le dijo, estaban haciendo atormentados por el Edeo, el Eteo, el Amorreo, y Dios le dio una estrategia. Y en esa estrategia le dijo, los vas a llamar afuera. Y cuando hayan salido afuera, vas a levantar la espada. ¿Sabes lo que hicieron ellos? Se confundieron. Cada vez que levantas la palabra de Dios en alto, tus enemigos se confunden. Y en esta noche, el Señor, cualquiera sea tu enemigo, el Señor lo confunde en esta noche y te da la victoria. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos que somos mujeres que vamos avanzando. Avanzando, Señor, porque creemos en ti. Porque cuando vinimos a tu presencia éramos vasijas rotas. Solo tu sublime gracia nos ha sostenido. Tu sublime amor, Señor, nos restauró. Porque tú no nos juzgas en tu presencia, Señor. Tú no permites que nada nos juzgue. Tu sublime amor